¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ok, muchísimas gracias. Sí, aquí la vemos. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con un tema que realmente me encanta y al que he dedicado bastante tiempo de mi carrera, que es a estudiar la conectividad. Y el objetivo de hacer estos webinars de homologación de conceptos es para que podamos tener un lenguaje común en todo el CBM, ¿no? Y que cuando estemos hablando de un concepto en particular, aunque lo llamemos de diferentes nombres, por ejemplo, que acá los llamamos corredores biológicos y en Colombia lo llaman bioconexiones, pues sepamos que nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, bueno, la razón de ser del corredor biológico mesoamericano sin duda alguna es restablecer la conectividad, pero vamos a ver un poquito qué es esto. Y uno no puede hablar de conectividad sin antes hablar de la fragmentación, que como ustedes saben es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel del mundo. Y esta fragmentación hace que perdamos ecosistemas, especies y también perdamos variabilidad genética. Entonces estamos perdiendo los elementos en la parte también de las interacciones entre especies y ecosistemas. La fragmentación es un proceso mediante el cual ecosistemas se van dividiendo en unidades que cada vez son muchísimo más pequeñas y esto puede llevar a la pérdida o destrucción total del hábitat en el paisaje, donde podemos perder ecosistemas completos con todo el engranaje de especies asociadas a estos ecosistemas. También tenemos una reducción del hábitat disponible para la sostenibilidad de nuestras especies y un aislamiento progresivo de los fragmentos de hábitat. Ahora, ¿qué efectos tiene esto sobre la biodiversidad? En términos generales, primero, disminuye los recursos que están disponibles, ya sea de alimento, territorio, reproducción, etcétera. Luego tenemos un aumento en la competencia por estos recursos que están disminuyendo. También se dificulta escapar de condiciones climáticas que son adversas, ya sean incendios, ya sean inundaciones, huracanes, deslizamientos, y ahora toma muchísimo más auge el tema de cambio climático. Disminuye también la capacidad para dispersarse en el paisaje, ya sea para escapar de estas condiciones adversas o también para poder colonizar nuevas áreas y dispersar sus genes en poblaciones lejanas, ¿no? Este intercambio genético que es tan importante para mantener las poblaciones en el largo plazo. Ahora, lo importante en cuanto a lo que es la pérdida de biodiversidad no es perder en sí, sino la función que esta especie cumple dentro del ecosistema, que muchas veces no es sustituida por ninguna otra especie y entonces son funciones que quedan sueltas y al estar perdiendo estos agentes que desarrollan estas funciones, nuestro ecosistema va perdiendo la funcionalidad. Ok, y acá es importante tener en claro el vínculo que existe entre biodiversidad y bienestar humano, porque al nosotros tener esta biodiversidad que está perdiendo sus funciones, consecuentemente también afecta al bienestar humano. Se dice que un individuo goza de bienestar humano cuando éste tiene los motivos suficientes para valorar la vida que lleva. Y se pueden dar 4 ejes del bienestar humano. Uno que tiene que ver con salud, necesidades materiales, relaciones sociales y seguridad social y ambiental. 3 de estos están estrechamente relacionados con el capital natural, como es el tema de la salud, que nosotros sabemos muy bien que buena parte de nuestra salud depende de un ambiente sano, ¿verdad? Un ambiente que está en buenas condiciones. También la provisión en lo que son las necesidades materiales, toda la materia prima que viene también del capital natural. Sí. Y luego la seguridad ambiental, que tiene que ver mucho con lo que es la mitigación de desastres naturales. Ya la dieron.
Sí, están homologando ya CBM. Ujú. Entonces, para que nosotros podamos llegar a un bienestar humano, partimos primero de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Que es lo que todos nosotros hacemos en los ministerios. Al conservar esta biodiversidad, tratamos de mantener, aprovecha estos procesos ecológicos, se transforman en servicios ecosistémicos, pero esta provisión de servicios ecosistémicos va a depender de la funcionalidad de los ecosistemas. Entonces, los procesos ecológicos se dan entre las interacciones que existen entre especies con su ambiente, con ecosistemas, etcétera. Y muchos de esos procesos que ustedes ven que tenemos acá en pantalla ocurren a escala de paisaje. Por ejemplo, la dispersión de especies, dispersión de semillas, migración, reproducción, polinización, algunos hábitos alimenticios también requieren de que los animales se estén desplazando a lo largo del paisaje, las relaciones de depredador-presa, etc. Entonces, requerimos de que estos procesos, de que las condiciones del paisaje permitan que estos procesos ecológicos sigan ocurriendo normalmente para que entonces los ecosistemas sean funcionales. Y al nosotros estar proveyendo esta funcionalidad, vamos entonces a tener servicios ecosistémicos. Ahora, ¿de qué depende la provisión de servicios ecosistémicos? Es la riqueza de especies, también mayor va a ser la magnitud de algunos de los procesos de los ecosistemas y por ende es mayor la capacidad de proveer servicios. Pero todo esto va a depender del estado de conservación de la biodiversidad. En el pasado informe que salió en el 2019 de la Plataforma Intergubernamental de Ciencias y Políticas sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, mandó un mensaje contundente a la sociedad mundial, ¿no? Que la biodiversidad junto con sus funciones y servicios se están deteriorando en todo el mundo a una velocidad sin precedentes. Ahora, algunos de los hallazgos de este informe fue primero que el 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% de los ecosistemas marinos ya han sido modificados, que se ha reducido la productividad del 23% de la superficie del planeta, es decir, que no estamos generando, que se ha llegado a agotar la capacidad de estas tierras para producir. 1.000.000 de especies está en peligro de extinción. La disminución de polinizadores podría causar pérdidas calculadas en más de 577 millones de dólares en cultivos anuales. Y entre 100 y 300 millones de personas tienen un mayor riesgo de inundaciones y huracanes debido a la pérdida de hábitats costeros y de protección. Y veamos que muchos de estos hallazgos están ligados a la funcionalidad de los ecosistemas, es decir, a esa disminución en la provisión de servicios ecosistémicos. Ya se sabía desde el último informe de la evaluación de los ecosistemas del milenio que de los 24 servicios que contribuyen directamente al bienestar humano, 15 están deteriorados. Estos son el abastecimiento de agua dulce, la pesca, la capacidad de la atmósfera para purificar contaminantes, la regulación de riesgos de desastres naturales y el control de plagas. Ahora, el informe encontró que las 5 principales causas del deterioro de los ecosistemas y la degradación de los servicios ecosistémicos son el cambio de uso del suelo, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y la proliferación de especies exóticas invasoras. De esto, el cambio de uso del suelo es la principal causa de pérdida de biodiversidad y veamos que es también uno de los objetivos que tratamos de abordar desde los corredores biológicos. Ahora, hablemos de los retos para la conectividad. Pero primero, ¿qué es conectividad?
Conectividad se refiere a cómo el arreglo espacial y la calidad de los elementos en el paisaje afecta el movimiento de los organismos entre distintos parches de hábitat. Y hay dos tipos de conectividad, una que es la estructural, que hace referencia a la distribución espacial de los diferentes tipos de hábitats que existen dentro de un paisaje, es decir, cuando tenemos una continuidad de la cobertura forestal. Y la otra es la conductual, que se refiere a la respuesta en cuanto al comportamiento de las especies ante la configuración espacial del paisaje. En este punto es importante tener claro que la conectividad en un determinado paisaje no es igual ni es percibida de la misma forma para todas las especies. Entonces, por ejemplo, paisajes que son adecuados para la conectividad, por ejemplo, tal vez de mamíferos más grandes, no es la adecuada tal vez para mamíferos pequeños, o la que es adecuada para aves no es adecuada para anfibios. Y no siempre el hecho de que tengamos una continuidad de cobertura forestal nos va a garantizar de que realmente se estén dando la continuidad en los procesos ecológicos. Y esto es importante porque muchas veces podemos estar sesgados a la hora de decir, sí, bueno, nuestros ecosistemas están conectados, pero realmente no sabemos si están funcionalmente conectados. Y este es uno de los principales retos, el poder determinar, más allá de la conectividad estructural, si realmente hay una funcionalidad de nuestros ecosistemas, si nuestros corredores biológicos están contribuyendo a esta funcionalidad. Ahora, ¿qué busca la conectividad? La conectividad busca, uno, disminuir la tasa de extinción por aislamiento, es decir, estas poblaciones que están aisladas en parches, que están teniendo una endogamia y una erosión genética, entonces es lo que se busca también revertir. Otro, disminuir la estocasticidad demográfica, ¿verdad? La caída en las poblaciones, contrarrestar la depresión endogámica, que hablábamos, ¿verdad? De que el entrecruzamiento entre especies y satisfacer también una necesidad innata de movimiento de muchas especies, por ejemplo, cuando requieren desplazarse para reproducción, para anidamiento, para alimentación, etc. Ahora, acá es importante entonces que nosotros tengamos claro que deberíamos de estar apuntando a la conectividad funcional, es decir, a la continuidad de los procesos ecológicos a través de nuestros paisajes. Pero ¿qué atributos del paisaje son importantes y deberíamos de considerar para determinar cómo está la salud de nuestro paisaje en términos generales? Básicamente son tres, aunque realmente hay muchas otras parámetros que se pueden medir, pero los principales son el tamaño, ¿verdad?, de los parches y también el tamaño de la cobertura forestal remanente, la composición y la estructura, y el contexto paisajístico. Un concepto que es muy importante que tengamos presente es el efecto de borde, que ya lo habremos escuchado por ahí. El efecto de borde no es otra cosa que los cambios en las condiciones que hay entre diferentes tipos de uso del suelo. Por ejemplo, bosque y otro tipo de uso que puede ser ganadería o otro sistema productivo. Entonces nosotros en podemos ver cómo los cambios ambientales se van modificando entre los diferentes parches, ¿no? Puede ser que en las áreas de bosque haya una mayor humedad, la temperatura sea menor, la luminosidad no sea tan intensa como por ejemplo en un sistema productivo como la ganadería, ¿no? Donde las temperaturas van a ser significativamente mayores, igual que el incremento de luz, etcétera. Y todas esas condiciones van también determinando el tipo de especies que van a estar presentes o no. Conforme nosotros vamos del límite del parche, nos vamos adentrando cada vez más en el fragmento de bosque, vamos a ir viendo
cómo las condiciones van a ir volviéndose más propias de bosques y conforme nos vamos acercando más al borde, entonces vamos a ver otro tipo de especies que están más presentes en la matriz. Entonces, hacia el núcleo de los parches vamos a encontrar especies más dependientes de bosque y hacia los bordes vamos a encontrar especies que son, que van a estar más presentes en la matriz. En cuanto a ecología del paisaje, entonces el tamaño es importante y vamos a verlo con respecto a los parches. Aquí tenemos un mismo parche que sacamos del corredor biológico que conecta Nicaragua y Costa Rica, en donde en la primera tenemos un área total que son de 246 hectáreas. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos un efecto de borde de unos 100 metros, es decir, que nosotros determinamos que a partir del límite del parche hacia adentro, más o menos son 100 metros en donde vamos a tener todavía características de la matriz, vemos que nuestra área efectiva que es propia de características de bosque, pasa de 246 hectáreas a 177 hectáreas. Y si nosotros aumentamos ese efecto de borde a 300 metros, vemos que se disminuye a 71 hectáreas. Entonces a veces creemos que tenemos una reserva que mide 246 hectáreas y que esa reserva tiene condiciones que son las adecuadas para mantener especies que son dependientes de bosque, pero puede ser que en el área de amortiguamiento de ese parche, lo que nosotros tengamos sean, digamos, sistemas productivos que son muy intensificados y tienen tienen una mayor repercusión sobre nuestro parche y hacen que tengamos a veces hasta 300 metros de efecto de borde, ¿no? Que está afectando las condiciones de bosque. Entonces no son 246 hectáreas que tenemos para mantener una población silvestre, son tan solo 71 hectáreas. Y en parches de menor tamaño, el efecto de borde es aún más intenso. Por ejemplo, en el caso B, tenemos un parche que mide 31 hectáreas, que cuando le ponemos un efecto de borde de 100 metros, solamente nos quedan 3 hectáreas ¿cómo se llama? De bosque, de área con condiciones de bosque, es decir, que el 58% de este parche está afectado por el borde. Y si aumentamos a 300, prácticamente el 100% del área del parche estaría influenciado por los efectos de la matriz. Entonces, como ustedes ven, esto realmente tiene efectos directos sobre el tipo de poblaciones silvestres que podemos sostener. Igual, ¿no? Y se intensifica aún más entre más pequeño sea el borde. Entonces, entre mayor sea el parche, menor va a ser el efecto de borde. Y entre más pequeño sea el parche, mayor influenciado va a estar por la matriz, es decir, mayor va a ser el efecto de borde que va a haber. Vamos a ver este caso. Entonces, nosotros tenemos aquí este paisaje donde lo que está sombreado en verde más oscuro es la cobertura forestal remanente. Uno a simple vista podría decir, bueno, sí, es un paisaje que tiene una buena conectividad. A ojímetro uno podría calcular que tiene más o menos un 70% de cobertura forestal remanente. Pero ¿qué pasa si nosotros le añadimos 100 metros de efecto de borde? Entonces vemos que realmente el área efectiva para mantener especies dependientes de bosque se disminuye significativamente y ya no está conectado, ¿verdad? Aquí lo vemos sin el efecto de borde y acá lo vemos con el efecto de borde. Ya vemos cómo realmente empiezan a aparecer núcleos aislados. Y si aumentamos a 300 metros de efecto de borde, realmente disminuye todavía más. Este es el verdadero problema que tenemos en los paisajes fragmentados que dominan nuestros países. Y como ustedes verán, casi el 70%
por lo menos de las áreas protegidas que hay en Centroamérica, tienen tamaños menores a 10.000 hectáreas. Y ahora vamos a ver qué pasa con las poblaciones. Aunque estos datos son teóricos, se sabe, por ejemplo, que el tamaño mínimo viable es el tamaño poblacional más pequeño que tiene la más alta probabilidad de sobrevivir en un futuro cercano. Es decir, ¿cuál es el número mínimo de individuos que debe de componer una población para que ésta sea viable en el tiempo y en el espacio? Se dice que en vertebrados está entre 500 y 5.000 individuos. En invertebrados se dice que son 10.000. Por ejemplo, ese es un ejemplo en Canadá de una población de este carnero que se había estado estudiando a lo largo del tiempo y era una población que tenía menos de 50 individuos y aunque estaba dentro de un área protegida, en menos de 50 años la población desapareció. El otro concepto es el de área mínima viable, ¿verdad? Porque una cosa es cuántos individuos debemos de tener una población para que ésta sea viable en el tiempo y en el espacio y cuál es el área mínima que debería de ocupar para que esta población sea viable. Entonces, se dice que en mamíferos pequeños son de 10.000 a 100.000 hectáreas que deberíamos de tener disponibles para mantener poblaciones viables. Y ya vimos en la filmina anterior que la mayoría de las áreas protegidas en Centroamérica tienen tamaños menores a las 10.000 hectáreas. Y por ejemplo está, pues este no lo tenemos acá, pero aunque no tengo el dato del oso de anteojos, pues no debe ser muy diferente. Pero por ejemplo, este oso ocupa casi 5 millones de hectáreas solo para mantener 50 individuos. Ahora, esto es determinante en la capacidad de adaptación que una población tenga, porque depende directamente de la variabilidad genética, es decir, de ese intercambio genético que haya entre los individuos. Es la base de la adaptación de las especies. Ahora, el otro concepto importante era la composición y la estructura, porque bueno, ya sabemos que entre mayor cobertura va a ser mejor para mantener poblaciones viables, pero ¿cómo tiene que ser la forma de estos parches? Que eso también influye. Entonces nosotros tenemos aquí 3 ejemplos. En el A tiene un área total de 277 hectáreas, el B es un poco más pequeño, 275 hectáreas, y en el C, que era el del caso anterior, son 246 hectáreas. Hay una clara diferencia entre los 3, ¿no? Nosotros vemos que el A es muchísimo más irregular en su forma que el ejemplo C. El ejemplo C es más compacto. Es decir, tiene un índice de forma más regular, más cercano a 1, eso quiere decir que es más redondo. Y ustedes verán que en el caso A, el índice de forma es mucho más alto porque es más irregular, es decir, tiene muchísimo más perímetro. ¿Y esto cómo afecta? Bueno, aquí entra otra vez el concepto del efecto de borde. Porque si nosotros añadimos un efecto de borde de 100 hectáreas a nuestro parche A, vemos primero que se reduce de 277 hectáreas a 125 hectáreas, con una afectación del 55% bajo efecto de borde y se nos transforma, en vez de tener un núcleo continuo, se nos transforma en 5 pequeños núcleos, que fue lo que vimos en el caso de los diferentes paisajes cuando aumentábamos el efecto de borde. En contraposición, vamos al ejemplo C, donde tenemos, ¿verdad?, de 246 hectáreas y nosotros al poner un efecto de borde de 100 metros, tendríamos 177 hectáreas, pero solamente un 28% estaría afectado por, valga la redundancia, el efecto de borde. Entonces, aunque el fragmento A es muchísimo más grande que el C,
la irregularidad del A hace que sea más propenso a la fragmentación y al efecto de borde que el C. Y así, si le ponemos 300, prácticamente desaparece nuestro parche A. Solamente nos queda un núcleo de más o menos 3 hectáreas, que sería el único que conservaría condiciones para mantener especies dependientes de bosque. Entonces no solamente el tamaño importa, sino que también la forma importa, la forma de estos parches. Y el último de los parámetros que son importantes de estudiar en el paisaje es el contexto paisajístico, es decir, cómo es la configuración espacial. Entonces, en este parámetro importa lo que es las metapoblaciones. Entonces, se dice que una metapoblación es un grupo de subpoblaciones de una especie determinada donde cada una ocupa un parche de hábitat y que están separadas en espacio pero unidas funcionalmente. Me explico, o sea, son especies que son poblaciones que están ocupando diferentes parches pero que tienen una interrelación entre ellas. Generalmente esta interrelación quiere decir que es entre cruzamiento genético. Y la subpoblación es el grupo de individuos de una especie determinada que vive en un parche determinado. Entonces, la metapoblación es el grupo de subpoblaciones que están interactuando entre sí. Ahora veámoslo con el ejemplo. Nosotros podemos tener subpoblaciones que son fuentes y subpoblaciones que son sumideros. Las subpoblaciones que son fuente generalmente ocupan parches que tienen las condiciones tanto en recursos como en tamaño, para mantener poblaciones que por sí solas sean viables en el espacio y en el tiempo. Mientras que las especies sumidero ocupan pequeños parches que no cuentan con los recursos suficientes para mantener estas poblaciones viables en el espacio y en el tiempo. Y van a depender del entrecruzamiento genético con las poblaciones fuente, por eso se llaman así, poblaciones fuente. Entonces, si no existe este entrecruzamiento que hay entre los hábitats de mayor tamaño con los más pequeños, es muy probable que en muy poco tiempo las especies que estén ocupando este parche pequeño vayan a desaparecer. Entonces es lo que pasa con nuestras áreas protegidas, ¿verdad? En teoría nuestras áreas protegidas deberían de ser hábitat fuentes que estén alimentando a los pequeños parches que están a su alrededor. Ahora, un rol muy importante en la conectividad es la matriz. La matriz es un mosaico de hábitats con distinto grado de alteración y destrucción con respecto al hábitat original. Nosotros tenemos aquí diferentes tipos de uso del suelo, desde una plantación forestal, sistemas agroforestales, tenemos pastura, también tenemos palma, etcétera. Cada una de estas tiene diferentes efectos sobre la biodiversidad. Algunas permiten el desplazamiento de ciertas especies, otras se transforman en barreras para el desplazamiento de esas especies. Como vimos en una de las diapositivas al principio, pues la conectividad no es percibida de igual forma por las mismas especies. Por ejemplo, sabemos que una de las consecuencias que está llevando a la disminución de las poblaciones de abejas silvestres es precisamente no solamente la fragmentación, sino también la cantidad de agroquímicos. Entonces, aunque el parches sea baja, a veces la intensidad de uso del suelo es tan alta que se transforma en una barrera infranqueable para ciertas especies. Entonces también es muy importante saber qué tipo de uso es el que se le está dando a las tierras que están alrededor de los parches. Originalmente, cuando los corredores biológicos se definieron,
se habían postulado como un hábitat lineal que difería de la matriz y que conectaba dos o más fragmentos de hábitat. Esto era un enfoque de especie específico, es decir, lo que se buscaba era establecer puentes verdes entre parches de bosque por el cual pudieran desplazarse las especies. Lo que pasa es que este concepto realmente nunca se llegó a implementar, por lo menos en lo que era Latinoamérica, por las condiciones de nuestros paisajes, ¿no? Realmente es casi imposible pensar en que nosotros podamos establecer puentes verdes entre nuestras áreas protegidas. Y más bien, bajo el enfoque ecosistémico, lo que son las estrategias de conservación empezaron a adoptar el enfoque no tanto de trabajar a nivel de especie, sino también a trabajar a nivel de filtro grueso, es decir, nosotros trabajando con sistemas ecológicos y paisajes podíamos conservar el filtro fino, es decir, esos elementos de la biodiversidad que estaban contenidos dentro de estos sistemas ecológicos y dentro de estos paisajes. Claro, hay excepciones, por ejemplo, hay especies que realmente su amenaza no es en sí la destrucción de su hábitat, sino que es tal vez la cacería específica de esa especie. Pero en términos generales, la conservación ha seguido este enfoque de desarrollar estrategias que estén enfocadas en el filtro grueso. ¿Qué es lo que nosotros queremos entonces conservar bajo este enfoque? Uno, las especies, las comunidades y sobre todo los procesos ecológicos, porque realmente los procesos ecológicos dependen de la interacción de muchos componentes de la biodiversidad a lo largo del paisaje. Entonces, el enfoque ecosistémico realmente lo que hace es buscar un manejo integral de los diferentes elementos que componen la biodiversidad y a su vez también de las diferentes interrelaciones de la biodiversidad con el ser humano. Y es de aquí donde se desprende la definición del CBM, ¿no? Porque realmente para mí uno de los mayores aportes que hizo el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano fue evolucionar el concepto de corredor biológico, llevándolo simplemente de un hábitat lineal que conectaba A con B a realmente plantearlo como una estrategia integral de manejo del paisaje. Entonces, por ejemplo, me encanta la definición realmente, porque habla de que es un espacio geográfico delimitado generalmente que es de propiedad privada, y aquí es muy importante porque estamos reconociendo que la conservación de nuestra biodiversidad, por lo menos en nuestros paisajes, debe no solamente de hacerse en áreas protegidas, sino también en el agropaisaje, y cuya función es proporcionar conectividad entre las áreas protegidas, paisajes, ecosistemas, hábitats naturales o también modificados. Es decir, reconocemos el valor que tiene el agropaisaje también para conservar la biodiversidad y hacer posible la migración y la dispersión de la flora y la fauna silvestre y de esta forma asegurar la conservación y el mantenimiento de la biota y sus hábitats, además de los procesos ecológicos y evolutivos. Es decir, que realmente es un reto el que nos pone por delante de restablecer esta conectividad funcional a través de estos paisajes modificados. Entonces, en vez de basarnos en un planteamiento original que buscaba conservar áreas núcleo y conectarlas con puentes verdes, nuestros corredores biológicos realmente encierran una matriz de diferentes usos del suelo en donde buscamos que el arreglo espacial contribuya con el mantenimiento de los procesos ecológicos a escala de paisaje. Es decir, nosotros no pretendemos cambiar los sistemas productivos y pasarlos todos a bosques, obviamente que no, sino que los sistemas productivos se desarrollen de forma tal que permitan mantener estos procesos ecológicos. Y acá, pues el mapa de Mesoamérica, como nosotros vemos acá, es la propuesta de corredores biológicos que había inicialmente, donde busca conectar las áreas protegidas, pero en su mayoría pasa por sistemas, por
por paisajes que están modificados. Ahora, lo que nosotros pretendemos al trabajar con corredores biológicos es que en los paisajes se adopten sistemas de producción que sean amigables con el ambiente, para que realmente tengamos paisajes en donde tengan una amplia oferta de servicios ecosistémicos que son esenciales para el bienestar humano. Entonces, en conclusión, nosotros podríamos decir que, bueno, primero la biodiversidad incluye la variedad de seres vivos y sus interrelaciones entre sí y con su ambiente. Entonces, mantener estas interrelaciones es de suma importancia para la funcionalidad de los ecosistemas. Segundo, la tasa de pérdida de la biodiversidad supera su capacidad de resiliencia en todo el mundo y a todo nivel. Por eso es el llamado a que realmente tenemos que hacer acciones activas para reducir estas tasas de pérdida de biodiversidad que ha llegado ya a puntos realmente muy, muy preocupantes, y estamos enfrentándonos a la década, o sea, esta década 2030 va a ser la década decisiva para la permanencia de nosotros como especie en este planeta. La fragmentación del hábitat es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad, patrocinada por el cambio de uso del suelo, y sabemos que en Centroamérica todavía la tasa de cambio de uso del suelo es muy alta. La pérdida y degradación de la biodiversidad tiene un impacto directo en la capacidad de los ecosistemas de brindar servicios a la sociedad que son esenciales para el bienestar humano y que van a ser esenciales para nuestra adaptación al cambio climático. O sea, en Centroamérica, Mesoamérica en general, la adaptación al cambio climático va a ser una de nuestras prioridades, y vamos a depender de esa adaptación enteramente de la salud de los ecosistemas. Y un factor clave en la salud de los ecosistemas es la funcionalidad. Por sí solas, las áreas protegidas no pueden cargar con todo el peso que implica mantener la viabilidad de la biodiversidad en el largo plazo. Por eso requieren la interconexión, pero a través de paisajes productivos. Entonces, es un llamado también a que no solamente corredor biológico debería de verse de la parte ambiente, sino que necesitamos implementar y operativizar corredores biológicos a través de la parte productiva de nuestros ministerios. Y los corredores biológicos se presentan como una alternativa para restablecer la conectividad a escala de paisaje y así mantener los procesos ecológicos que brindan servicios ecosistémicos a la sociedad. Y para finalizar, termino con esta frase que dice que lo único que prevalece en el mundo es la conectividad de todo con todo. En toda nuestra diversidad somos una sola unidad y requerimos realmente de que tengamos una conectividad y una conectividad funcional. Carla, no sé si hay preguntas. Hola Lizzy, primeramente agradecerte por tu ponencia, por la información brindada. Si gustas, Lizzy, podemos proceder a la segunda ponencia y luego podemos hacer las dudas y comentarios para ambas. Tú me dices. Listo, está bien. Entonces yo voy a pasarle a Roberto para que él proyecte su presentación. Perfecto, Lizzy, muchas gracias. Entonces damos paso a la presentación sobre los retos de la conectividad del jaguar en Mesoamérica a cargo del señor Roberto Salom. Hola, buenos días de nuevo a todos y agradecer a Lindsay y a ustedes por la oportunidad de compartir un poco del trabajo que estamos haciendo en el área. La charla de hoy está enfocada sobre todo el área de Mesoamérica. Vamos a ver si me dice que no puedo compartir la pantalla hasta que Lindsay la deje de compartir. Es que no sé cómo quitarla. Espérense un momento. Ay, no, me supera. Necesito a Alejandro. Hay un espacio en rojo que tiene que stop share. Ajá. Gracias, Carla, te necesitaba. A la orden, Lizzy, la orden.
Bien. ¿Ya pueden ver la pantalla? Así es, sí, ya podemos verla. Ok. Bueno, de nuevo agradecer el espacio. Mi nombre es Roberto Salón Pérez y soy el director mesoamericano y para Costa Rica de la organización Pantera. No sé si todos saben, pero Pantera es una organización que se dedica a trabajar en la conservación de las 40 especies de felinos silvestres que existen a nivel mundial, en donde nos hemos enfocado a través de estos años a trabajar en aquellas especies que están más amenazadas. La mayoría de ellas son especies de gran tamaño que requieren pues una gran cantidad de presas y una gran cantidad de espacio para sobrevivir. Y esto es lo que las hace ser catalogadas como especies sombrillas, ¿verdad? O especies paraguas que a la hora de proteger a estas especies, no solo estamos protegiendo al jaguar o al tigre, sino que estamos protegiendo a todas las especies que necesita para sobrevivir, a los paisajes, con sus servicios ecosistémicos que todos los seres humanos disfrutamos. Entonces aquí hay una publicación que habla precisamente acerca del valor como especie sombrilla del jaguar enfocado a mamíferos, y también hay una publicación que habla también cómo es importante para herpetofauna, por mencionar solo un par de ejemplos. Sin embargo, sabemos que los carnívoros, en general los carnívoros grandes, están muy amenazados por la pérdida de su hábitat. En el caso del jaguar, ha perdido el 50% casi de su territorio histórico. Pero sin embargo, sabemos que en términos genéticos todavía existe una continuidad desde el norte de México hasta el norte de Argentina, en cuanto a que solo tenemos una especie de jaguar sin división de subespecies, lo que nos indica que ellos han podido mantener esa conexión entre las poblaciones a través de la generación. Y a raíz de esto, pues en Pantera procuramos de garantizar la conectividad de estas poblaciones, precisamente lo que llamamos esos núcleos, unidades de conservación del jaguar y los corredores entre ellas, que como bien mencionó Lindsay, no son estructuras lineales ni tampoco mucho menos simplemente áreas de bosque, sino que ahí hay paisajes muy diversos con actividades productivas, con gente viviendo en la zona, ¿verdad? Inclusive dentro de muchas de nuestras áreas protegidas también tenemos gente que vive ahí, y los territorios indígenas que en muchos casos todavía conservan una gran biodiversidad y una gran cobertura boscosa que permite a esta y a otras especies todavía existir. En el caso específico de Mesoamérica, este es el área que hemos delimitado a través de varios esfuerzos con sistemas de información geográfica, pero también con trabajo de campo, que posteriormente les voy a mencionar algunos ejemplos. De nuevo, esas áreas núcleo que en muchos casos coinciden con nuestras áreas protegidas en verde oscuro, y los corredores en verde claro que deberían garantizar esa conectividad entre ellos. Si vemos el mapa traslapado con el... Roberto, Sí. perdón, es que no sabemos si estás presentando o no, pero yo lo que tengo es el PowerPoint abierto, pero no la presentación, sino donde está la lista de diapositivas. Ok. Entonces... Déjame cambio para que se vea como sí, una sola. es que no, exacto. Ahora sí, perfecto. Entonces no te estábamos siguiendo con las diapositivas. Sí, Gracias. ok. Déjame ver. Ok, vamos a ver qué tal ahora. Me avisan si ahora sí se ve bien. Correcto, ahora sí. Ok. Sí, Es que ahora sí. tenía modo presentador, seguro era lo que estaban viendo. Sí, exacto. Bien, bueno, aquí este mapa lo que muestra, bueno, anteriormente el mapa de la iniciativa del Corredor del Jaguar con sus corredores y esas que llamamos áreas núcleo o unidades de conservación del jaguar.
Y si lo traslapamos con el corredor biológico mesoamericano, vemos que existe una gran coincidencia, ¿verdad? En la mayoría de las áreas que trabajan en conjunto, ¿verdad? Lo cual es lógico de esperar porque son las áreas pues, que tienen las mejores condiciones para mantener esa biodiversidad que el índice ya nos habló y nos mencionó. También otras iniciativas como las Key Biodiversity Areas, ¿verdad? Las áreas claves para la biodiversidad. En amarillo se muestra el traslape que existe entre esas áreas clave y la iniciativa del Corredor del Jaguar. Entonces también hay una gran coincidencia dentro de estas iniciativas a nivel global, se podría decir, que tratan precisamente de preservar la biodiversidad en el paisaje. Una columna vertebral, que son esas áreas en distintos tonos de rojo, que son las que garantizarían con su protección y su conservación la conectividad a nivel más allá de las fronteras de los países, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque la idea de esta iniciativa es un trabajo sin fronteras, ¿verdad? En donde se trata de precisamente garantizar esa conectividad regional. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros trabajamos distintos componentes de manera resumida, hacemos investigación, somos una organización que tiene una base científica muy fuerte, entonces hacemos investigación y manejo dentro de esas unidades de conservación del jaguar y los corredores biológicos entre ellos. Trabajamos con el tema de convivencia felinos-ganado, que muchas veces los casos de depredación son una de las principales causas de matanza de los felinos grandes, sobre todo. También trabajamos con tema de seguridad de áreas protegidas, con una herramienta que se llama SMART, que seguramente algunos de ustedes la conocen, pero básicamente es tratar de garantizar la conservación y el resguardo efectivo de las áreas protegidas y su biodiversidad, apoyando los patrullajes con sistemas que tienen un manejo relativamente sencillo, pero que son adaptativos. Entonces los resultados que se van generando permiten ir adecuando precisamente esos patrullajes en el tiempo. El tema de genética de felinos silvestres, como bien lo mencionó Lince, es un tema fundamental porque las cámaras y demás estudios pues, nos dan una idea del presente, pero la genética nos da de alguna forma mucho mayor información en cuanto a qué ha pasado con la especie a través del tiempo y si todavía se pueden considerar una sola población o si por el contrario estamos hablando de poblaciones aisladas, precisamente dentro de áreas protegidas que podrían ser como islas de bosque, ¿verdad? Dentro de una matriz más grande. Y también muy importante el tratar de ver cuáles son los impactos y también las posibles acciones de mitigación en proyectos de desarrollo que son muy importantes para el ser humano, por ejemplo, el tema de carreteras o otro tipo de proyectos que voy a hablar muy brevemente en esta presentación. Entonces, algunos ejemplos por país. Muchas de estas acciones se hacen a nivel de toda la región, pero he seleccionado algunos por tema de tiempo para enseñarles a ustedes a través de los distintos países. Entonces, por ejemplo, en México estamos trabajando con monitoreo a través de cámaras trampa en Laguna de Término y un trabajo muy fuerte con comunidades y el gobierno para ver si se puede establecer un corredor oficial entre lo que es Laguna de Términos y Calakmul, que es una de las áreas que cuenta con posiblemente una de las, digamos, áreas de poblaciones de jaguar más importantes de la región. Vamos a ver si me funciona compartir un video que resume un poco este trabajo. Es un video cortito. Vamos a ver si logro cambiar aquí. Ok, vamos a ver. Aquí está el video.
Bien, no sé si se logró escuchar bien el video. Para nada, para nada. No se escuchó el video. No, no pudimos escuchar el video. No, Ok, ni- bueno, las disculpas del caso, pero básicamente esto resume básicamente con el video lo que se mostraba eran las imágenes del área que se pretende conectar, precisamente entre Calakmul y Laguna de Términos. Explica que se está trabajando con el gobierno del estado de Campeche para tratar de dar un reconocimiento oficial al corredor que proteja tanto al jaguar como a las otras especies. En el caso de Belice tenemos uno de los monitoreos más largos que existe de vida silvestre en el área de Coxcomb, ¿verdad? En conjunto con muchas organizaciones. Y se está trabajando fuertemente también para asegurar el corredor boscoso del área maya, digamos, que está en el centro de Belice y que conecta, digamos, con las dos poblaciones más importantes que existen ahí. Este es un video, espero que lo puedan ver, pero que muestra un poco de la información que se puede obtener con monitoreos a largo plazo, en donde ya vemos no solo el estado actual de las poblaciones. Normalmente cuando se utilizan cámaras trampa y solo hacemos un estudio, pues solo nos está dando una fotografía del presente, pero no sabemos cómo estaba la población antes ni cómo estará después de, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de hacer monitoreos a través del tiempo que nos permitan comparar y medir casos de reproducción, supervivencia y demás que son esenciales para mantener la biodiversidad de los sitios. En el caso de Honduras y Guatemala hay un proyecto binacional que pretende proteger el área entre Sierra Caral y el área protegida de Cuzuco y Merendón en el lado hondureño, con la implementación de esta herramienta que les mencionaba, que se llama SMART, que precisamente lo que quiere es tratar de dar las herramientas a los manejadores del área. En este caso estamos trabajando en conjunto con el ICF, con AP y con Fundaeco, para capacitar a los guardarrecursos en el área y darles herramientas de manejo, digamos, bastante sencillo, pero que es adaptativo. O sea, ellos con la utilización de un GPS pueden ir marcando las áreas de deforestación, las áreas de cacería, las áreas de colonización ilegal. Inclusive se puede generar información muy importante a nivel de qué horas y en qué días es que se está dando, digamos, estas actividades. A la par de eso, pues se ha puesto cámaras en toda esta área para tratar de monitorear a las poblaciones de jaguares, otros felinos y sus presas. Aquí vemos un zoom, digamos, al área en cuestión, en donde también se está trabajando en la posibilidad de conformar un comité de corredor biológico que incluye áreas importantes de captación de agua, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo que mencionaba Lindsay, que muchas de estas áreas pues son fundamentales también para proveer servicios ecosistémicos para los seres humanos, ¿verdad? En la medida que podamos conservar esas áreas intactas, entonces
tendremos un beneficio también para los humanos. Entonces, esta es una fotografía de, de un encuentro que se hizo con los guardarrecursos de ambos países, y eso ha permitido pues crear un estrecho vínculo y también mejorar precisamente esa protección efectiva de las áreas. Esta maletita lo que contiene es un grabador de sonido, y esto se coloca alto en los árboles, y con ello podemos grabar sonidos relacionados a cacería, como disparos, por ejemplo, y a través de un software y la computadora podemos analizar a qué horas se están escuchando disparos, qué días de la semana se están escuchando, y entonces dar esta información a los guardarrecursos y que ellos esfuercen o aumenten el esfuerzo de patrullaje en esos sitios en los días de mayor actividad y a las horas en que están llegando los cazadores, solo por dar un ejemplo. En el caso de Nicaragua, estamos trabajando fuertemente también con los territorios indígenas en la costa atlántica y evaluando la posibilidad de un establecimiento de una reserva para que ellos puedan proteger sus recursos naturales, porque entre Indio Maíz y Bozaguas podría ser la única área, digamos, que podrían tener las diferentes especies, como poblaciones fuente que mencionaba bien Lince, ¿verdad? Ante la pérdida de bosques que se está presentando, sobre todo por colonización ilegal y deforestación en general, para cambiar hacia agricultura y ganadería. En el caso de Costa Rica, se ha creado una unidad de atención de conflictos con felinos, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía, que atiende casos de depredación a nivel nacional y ayuda de la mano con el finquero a implementar mejoras en el manejo del ganado, y casi que se garantiza no volver a tener ataques en las fincas. Y también hemos generado información sobre los impactos y acciones que se puedan hacer para mitigar los efectos de infraestructura, como ya mencioné, carreteras, proyectos hidroeléctricos o geotermia son algunos de los ejemplos que hemos podido trabajar. Este es la primera foto, un proyecto hidroeléctrico en un área de corredor biológica aquí cerca de donde está la sede del CATIA precisamente. Carreteras que se abren constantemente y muy importantes para el trasiego de todo lo que tiene que ver con comercio, pero que hemos visto que tiene un gran impacto sobre la vida silvestre, no solo para los animales que son atropellados, sino aquellos que lo ven como una barrera para su territorio. Entonces ahí estamos creando aislamiento, a pesar de que haya cobertura a ambos lados de una carretera, no necesariamente eso garantiza que las especies estén pasando por esa zona. Entonces uno de los trabajos que estamos haciendo es ver la efectividad de uso de los pasos. Aquí los monos están usando un paso aéreo que se muestra, pero por darles un ejemplo, no hemos registrado pasos del mono araya, de la Teles geoffroyi, utilizando este tipo de pasos. Entonces para ellos las carreteras podrían convertirse en barreras absolutas para el intercambio genético de sus poblaciones. Y la otra fotografía tiene que ver con proyectos geotérmicos. Entonces también tratar de ver cómo minimizamos el impacto de infraestructura que es necesaria para las actividades humanas. En el caso de Panamá estamos trabajando también en el tema de conflicto, y hemos creado una unidad piloto que se llama Equipo de Respuesta Rápida a Conflictos con Felinos, que también de manera muy efectiva atiende los casos y llega a las comunidades de manera rápida, porque anteriormente pues los finqueros la única solución que veían viable era matar a los felinos. Y bueno, con esto estamos evitando eso, estamos dándoles capacitación también para entender que todo esto tiene una causa, que mucho de ello tiene que ver con el tema de la reducción de hábitat y la cacería. Si los felinos no tienen presas silvestres que comer, pues se nos van a acercar a nuestro ganado. Entonces los finqueros se vuelven de alguna manera aliados también en la conservación, porque ya entienden esto y pues no permiten que se presente cacería dentro de sus
sus terrenos. Y pues aquí nada más algunas fotos que enseñan algunas de las medidas que se implementan, ¿verdad? Como por ejemplo encierros nocturnos, sobre todo funcionan para ganadería de leche, donde se atienden a las vacas, digamos, de manera constante, o encierros también paritorios, o sea, o potreros cercanos a áreas de habitación, en donde las vacas preñadas pues puedan tener sus terneros ahí sin problema, que son muchas veces los más atacados. Y también hemos implementado collares con luces y campanas que han mostrado ser efectivos para el ganado que es difícil, digamos, de recoger en un solo lugar todos los días, sino que anda como más suelto, de una ganadería más extensiva, y hemos logrado detener los ataques con esto. Y existen una gran cantidad de otras opciones, como también implementación de búfalos de agua, que bueno, no se aplican para todos los terrenos ni todas las situaciones, pero que también son muy efectivos para repeler el ataque de felinos. Y este mensaje pues es bien importante, ¿verdad? Trabajar en corredores significa trabajar con las personas. Como bien lo mencionó Lince, muchas de estas áreas no son áreas protegidas, sino que son áreas en donde la gente vive, en donde hay actividades productivas. Entonces tenemos que buscar la manera de que estas áreas protegidas, áreas de corredores, puedan facilitar o garantizar el movimiento de las especies, ¿verdad? Y crear una convivencia entre los humanos y la vida silvestre. A nivel regional, el trabajo que hemos hecho ha funcionado para establecer prioridades. Esto es un resumen, en este artículo, un resumen de un trabajo de casi, creo que 8 años de toma de datos en campo con entrevistas, tratando de delimitar cuáles son las áreas con mayor potencial para garantizar la conectividad de los jaguares y otras especies entre las distintas áreas núcleo. En este estudio de genética también se resume, de Claudia Wulch y colaboradores, áreas en donde todavía se mantiene un flujo de genes, como es el área de la selva maya que comparten Belice, Guatemala y México, pero áreas en donde ya encontramos un limitado flujo de genes entre la frontera de Honduras y Guatemala, y de ahí que hayamos decidido establecer esa área como un área prioridad de trabajo para poder garantizar la conectividad de las poblaciones. Y también colaboramos en este estudio que ha sido una estimación de las poblaciones de jaguares a nivel del continente, de todo el continente, que viendo el número pues suena bastante grande, pero si tomamos en cuenta la distribución, el 90% se encuentra en el área del Amazonas, ¿verdad? Incluidas áreas de diferentes países. Y en el resto de las regiones o en el resto de las áreas donde está el jaguar, incluido nuestra región mesoamericana, las poblaciones son muchísimo más pequeñas y prácticamente todas se encuentran en amenaza. Entonces, pues la situación no es tan alentadora como lo podría parecer al ver el número grueso. Con eso nada más termino, también hablando del plan del Jaguar 2030, que se está trabajando a nivel de las Naciones Unidas. Diferentes países han mostrado su apoyo ante esta iniciativa, que trata de establecer una ruta, ¿verdad?, en cuanto a la conservación del jaguar, con apoyo de varias ONGs, y que facilitaría precisamente esta conectividad sin fronteras para el jaguar. Con eso termino la presentación y estaría encantado de recibir las preguntas que ustedes puedan tener.